Ok, chico, entonces muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Estamos todos viendo la pantalla? Sí, sí, ¿Sí? Sí, ¿Estamos profe, todos? sí. ¿Ah? sí se ve. Ok. Bien, ok, muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Espero que se encuentren súper bien, chicos. Y la verdad, el tema es un tema bastante interesante el que vamos a tener esta noche. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de las APIs, ¿sí? Vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo es el manejo de las APIs, qué son las APIs, por qué se dan, cuál es la importancia de ellas, dónde las podemos utilizar, realmente qué herramienta usamos nosotros para utilizar esas APIs, ¿sí? Entonces eso nos vamos a dedicar esta noche a hablar sobre ellas. Vamos a tener dos sesiones porque en esta sesión hacemos un ejemplito, ¿sí? De cómo es el manejo de las APIs, cómo se crea cómo se desarrollan ellas, cómo se ejecutan, cómo se hace todo el procedimiento. Y luego vamos a tener una actividad y esa actividad vamos a llevar un ejemplo el lunes para nosotros poder resolver esa actividad. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a resolver entonces estas dos sesiones. Nuestro objetivo en estas dos sesiones de hoy y el lunes es estudiar los conceptos y pasos para el desarrollo de una API REST utilizando las tecnologías Node.js, JS, el Backend Express y el sistema de base de datos no relacional MongoDB. Eso es lo que nosotros nos vamos a centrar más que todo. Bien, nosotros la actividad de proyecto que tenemos es el 07, seguimos con el 07 y ese es codificar los módulos del software. La competencia, seguimos con la misma competencia, la 22.05.01.096, desarrollar las soluciones de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Y la actividad de aprendizaje es la GA7, seguimos con la guía 7 y la actividad de aprendizaje 5, que es crear servicios web. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos evidencias, ¿sí? Evidencias para probar. Una de evidencia de desempeño y una de producto. En la de desempeño vamos a hacer el diseño y desarrollo de un servicio web, ¿sí? Un proyectico vamos a hacer ahí sobre cómo nosotros vamos a aplicar todos estos conceptos que vamos a aprender en estas dos sesiones. Y la otra es API del proyecto. Vamos a tener esas dos evidencias que en su momento pues le vamos a dedicar más tiempo explicando qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas. Esta es la fecha de entrega está entre el 8 de agosto y entre el 2 de agosto y el 8 de agosto. Listo, vamos a tener esta semana para resolver eso, resolver las dos evidencias y pues poder entregarla a tiempo porque la verdad es que veo que ya se están quedando mucho en las evidencias, no sé qué está pasando. Y me toca pues saber qué es lo que está pasando. Pero se están quedando mucho con evidencias. Bien, algunos, no hay algunos que sí van, pero mejor dicho, súper van al día, pero hay otros que no sé, se quedaron en un punto y de ahí yo no sé qué fue lo que pasó. Bueno, el material para la formación, entonces para el desarrollo de estas actividades es importante la lectura y el análisis del material de formación. Vamos a tener un material que se llama Construcción de API y Servicio Web con PHP. Allá entran a Sayuna, entran allá a la fase en que estamos, que es la de ejecución, y ahí van a encontrar entonces van a encontrar una carpetica o van a encontrar una sección que se llama actividad de proyecto 7 y allí está material de formación. Es importante que lo lean porque ahí hay muchas cosas que de pronto nos están diciendo cómo instalar algunas herramientas que se requieren. Ahí nos están explicando, nos presentan documentos, nos están enviando documentos allí y los podemos extraer y seguir con ese material. Bien, entonces nuestro tema principal va a ser las APIs, ¿sí?
Entonces, ¿qué son las APIs? Entonces, una API, ¿sí? No sé si alguno de ustedes en algún momento ha oído qué es una API. ¿Alguno de ustedes ha oído eso? Qué es eso? ¿Qué son las API? Alguien que de pronto tenga por ahí algún concepto. Yo más o menos, por lo que entiendo de APIs, son como servicios que ofrece, no sé, una empresa, por así decirlo, o algo parecido sobre alguna tecnología. No sé, por API, ejemplo, API no es como acceder a los datos, ¿o no? Es exacto, son acceder a algunos datos. una API que También yo conozco es sobre, bueno, que he escuchado, es sobre la IP, sobre poder acceder a una IP. poder acceder a una IP. Bueno, Bien. a los datos. Ok, bueno. Por ahí va la cosa y todo, pues tienen algunos ciertos nociones. Muy bien. Vamos a empezar hablando de un ejemplo, ¿sí? De las API. Por ejemplo, si nosotros en este momento nosotros vamos a empezar a desarrollar una aplicación como la de Uber, por ejemplo. Si nosotros vamos a empezar a desarrollar una aplicación como la de Uber, vamos a necesitar geolocalización, vamos a necesitar mapas, ¿sí? Vamos a necesitar cuestiones como esta. Entonces, si nosotros nosotros nos ponemos a desarrollar o a buscar personas que me desarrollen eso va a salir por un mundo de plata. O sea, eso va a salir impresionante de caro. ¿Por qué? Porque Google cuando hizo ese trabajo, que él tiene mapas, geolocalizaciones, él se gastó un mundo de plata porque él empezó a mandar a todos los países y a todas las ciudades, empezó a enviar carros con cámara, empezaron a utilizar drones, empezaron a utilizar de pronto por allá, ¿cómo que es? Algunos, algunos elementos que de pronto le costaron en ese momento. Entonces Google, él vino e hizo las APIs para eso. Él vino y creó la API para crear todo este tema de mapa y geolocalizaciones. Entonces, si yo voy a utilizar, voy a empezar a diseñar esa aplicación como la de Uber, por ejemplo, yo no voy a gastar ese mundo de plata. Yo lo que tengo que hacer es ir a buscar esas APIs que tiene Google y las consumo. Traigo las APIs, ¿sí? Yo no tengo por qué ponerme a gastar plata o a perder tiempo haciendo cosas que ya están hechas. ¿Listo? Entonces, eso que tiene Google allí con todo esto, con toda esta información y con todos estos mapas, eso es una API, lo que ellos hicieron. Y puede estar disponible para la persona que lo necesite. Por ejemplo, yo tengo una página web donde yo vendo productos. Entonces, cuando yo estoy vendiendo mis productos, yo necesito una pasarela de pago, ¿sí? Entonces resulta de que yo no voy a ponerme a buscar a desarrolladores para que me empiecen a crear esas pasarelas de pago, ¿sí? Porque ya existen APIs que ya hacen esto. Entonces, por ejemplo, PSE, eso es una API, ¿sí? Que me sirve para esto. Todas esas pasarelas de pago que nosotros conocemos y que nosotros vemos en las tiendas, eso no lo desarrolló esta persona que estaba haciendo eso, no, son APIs que ya existen para eso. Yo voy a hacer una aplicación donde de pronto estoy mostrándole la temperatura en donde yo me encuentro y le estoy mostrando también de pronto la altura en el lugar donde yo me encuentro. Entonces, lógico, si yo me empiezo a desarrollar todo eso se me va a hacer bueno, muy tedioso, muy demorado. Ya existen APIs que me dan esa información. Entonces yo puedo consumir esas APIs. ¿Listo? Entonces, ahí está la clave. Esas son las APIs. ¿Sí? Son esas interfaces que nos están dando para nosotros poderlas consumir, utilizar. Entonces, las API es interfaz de programación de aplicaciones. Es una interfaz, ¿sí?
es un conjunto de definiciones y protocolos que permiten a una aplicación comunicarse con otra. Entonces, mi aplicación que yo tengo, donde yo estoy haciendo mi desarrollo para unos taxistas, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es traerme esa API, la API que yo traiga de allá de Google se está comunicando con mi aplicación, se está siempre comunicando porque yo la necesito y yo tengo que consumirla, traer información de ella. Entonces, esas son las API. Entonces, permite que los desarrolladores usen funciones de un sistema operativo, bibliotecas o servicios sin tener que escribir código. No tienen por qué escribir ningún código, solamente la traen y ya la utilizan. Entonces, cuando estamos hablando de una interfaz, cuando hablamos de una interfaz, ya me está hablando de que es algo algo donde es algo con el cual yo estoy interactuando. Es algo que yo estoy viendo y que yo interactúo, ¿cierto? Entonces, la interfaz es esa parte bonita. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Yo voy conduciendo un carro. El carro tiene unos frenos. Los frenos me van a ayudar exactamente para prevenir de que me choque, para prevenir de un accidente, para bajar la velocidad. ¿Y qué hago yo entonces con el freno? Solamente pisarlo y ya. O sea, mi interfaz es el freno. Yo necesito las funciones de él, necesito todo lo que él tiene, lo piso. Pero a mí no me interesa qué tiene él por allá. Yo no sé si él allá tiene unos discos, si tiene unas pastillas, si tiene unas mangueras, si tiene unos tubos de no sé qué, si tiene lo otro, si tiene unos cilindros. No, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es la interfaz. Solamente pisar el pedal y listo, y detenerme. Eso es lo que entonces... Por eso hablamos de que las APIs son una interfaz, o sea que nosotros lo único que hacemos es consumirla, ver lo que me está presentando, ¿sí? Entonces, una API puede facilitarnos un proceso que podría ser demasiado tedioso, puede ser muy costoso. Entonces, a través de esa API es posible comunicar un sistema operativo con bases de datos o plataformas online, por ejemplo, ¿sí? Entonces podría llamarlo como un puente para conectarse entre sí diferentes elementos que ayudarán a hacer más rápido y amplio un proceso. Es ese puente que hay para yo poder utilizar todas esas bondades que él me va a dar. ¿Listo? Entonces, en las APIs pueden haber muchos tipos de APIs. Hay APIs de sistema, APIs de librería, APIs web. ¿Sí? Las APIs de sistema son software que interactúan con el sistema operativo. Las librerías proveen funciones específicas para realizar tareas dentro de una aplicación. APIs de web permiten la comunicación entre servidores a través de Internet. Entonces, ejemplos de APIs, por ejemplo, tenemos las APIs de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, ¿sí? Esas son APIs y nosotros las podemos utilizar, las podemos consumir en nuestro desarrollo que llevamos a cabo. APIs de pago, PayPal, eso es una API. Si yo estoy creando mi tienda, yo no me voy a martirizar la vida buscando y tratando de hacer pasarelas de pago, no, ahí está PayPal, ahí está PCE, ahí está ese Stripe que facilitan la integración de servicios de pago de sitios web y de aplicaciones móviles. APIs de servicio en la nube, como el Amazon Web Service, AWS o Google Cloud Platform, que permiten la gestión de recursos en la nube. Entonces, todos esos APIs nosotros vamos, ¿dónde las encontramos? En los carros, en los relojes, en las redes sociales, en los televisores, en las tablas, aplicaciones web, sensores, móviles, aplicaciones empresariales. Ahí vamos a encontrar APIs por todos los lados, ¿sí? Y únicamente tenemos es que tomarlas. Y nosotros, por eso vamos a mirar cómo se desarrollan ellas, cómo se puede elaborar, porque nosotros también hay unas APIs que son públicas y hay unas APIs que son privadas. Las APIs públicas son todas estas que estamos hablando, ¿sí? Pero muchas veces yo necesito hacer mis APIs. Por algún motivo necesito yo personalizar, hacer algún proceso que es propio de mi desarrollo. Entonces a mí me toca hacer las APIs, ¿sí? Por ejemplo, si de pronto yo necesito traer información del servidor para mostrarla en mi aplicación móvil.
por decir algo, necesito traer cierta información cuando en el celular digitan que le muestre alguna información. Él enseguida necesita una API para que vaya al servidor, me traiga la información, se la muestre al móvil, ¿sí? Entonces hay cosas como esas que de pronto las pones en algún momento, como por decir algún ejemplo muy sencillo. Entonces, bien, miren, cuando nosotros estamos hablando de las APIs, la infraestructura como tal es esta. Tenemos un cliente, viendo el dibujito que tenemos aquí a la derecha, tenemos un cliente, ¿sí? Ese cliente puede ser un navegador web que puedo estar, puede ser un dispositivo móvil, puede ser que yo estoy en mi laptop de sistema operativo. Entonces, esos clientes, ellos hacen una solicitud, ¿sí? Un request a través de HTTP. Entonces, cuando hacen la solicitud se la hacen es a la API. Y la API luego hace un requerimiento al servidor de aplicaciones, ¿sí? Y luego ese servidor de aplicaciones seguro que va a necesitar de las bases de datos que tiene ese servidor, va a necesitar esa data. Pero fíjense que yo tengo que hacerle siempre ese request es a mi API. Y la API hace ese request es al servidor. Entonces él se convierte ahí como un intermedio, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando a mí me devuelve el servidor, también tiene que hacer lo mismo. La API recepciona y luego la API le entrega al cliente, ¿sí? A cualquier cliente, ya puede ser en mi navegador, puede ser en mi Windows, puede ser en mi tablet, puede ser en mi celular, en fin, ¿listo? Y esa respuesta puede ser a través de un formato JSON, de un formato XML, de un formato HTTP. Entonces, eso es lo que hace generalmente la API. Entonces, una API web generalmente se comunica usando solicitudes HTTP. Él siempre hace son solicitudes HTTP. Aquí hay algunos componentes y métodos que son comunes que permiten interactuar con la API. Entonces, siempre vamos a estar utilizando un GET. Un GET recupera o solicita información del servidor, ¿sí? Un método de la aplicación Express. Ahora vamos para allá y vemos cómo es la cosa. Necesitamos también POST, ¿sí? Otro método común que nosotros, pero en este caso nosotros utilizamos POST cuando vamos a enviar datos al servidor. Cuando vamos a enviar, yo llené un formulario, después que llené el formulario, ¡pum!, lo mandé a la API lo tomó, lo llevó al servidor. El PUT actualiza los datos. De pronto yo traje mi información, yo la necesito actualizar porque de pronto actualicé una transacción. Listo, un PUT. O un delete elimina datos del servidor. Entonces, esos son componentes o métodos comunes que nos permiten interactuar con la API. O sea, siempre estos van a ser los métodos que vamos a utilizar para nosotros comunicarnos con ella, ¿sí? Entonces, cada solicitud HTTP a una web que estoy haciendo, esa solicitud que le estoy haciendo a la API para que la API vaya al servidor, a las bases de datos, me traiga la información, ¿sí? Esa solicitud contiene una URL, contiene un método HTTP, contiene un encabezado, tiene un cuerpo, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a mirar, lo vamos a estar siempre manejando en las API. Entonces, siempre vamos a estar manejando get, post, put, delete para nosotros comunicar. Bien, entonces, cuando solicito una información a través de una API, el servidor puede responder con distintos códigos. De esta forma, sé cómo realmente fue la respuesta o cómo fue la petición, ¿sí? Pueden haber una respuesta exitosa, una redirección, una solicitud inválida, errores en el servidor. Entonces, siempre que me estoy comunicando con esa API, de pronto voy a encontrar alguno de estos errores, ¿sí? Fíjense que este 2XX es respuesta exitosa. Todo lo que comienza por 3 son redirecciones que él hizo. Cuando comienzan por 4, solicitud inválida. Cuando comienza por 5, es un error en el servidor. Entonces, siempre cuando yo me estoy interactuando con ella, hay algún error, él me devuelve alguna de esas respuestas, ¿sí?
Las APIs también me pueden devolver la información en diferentes formatos, como habíamos dicho. ¿Sí? Y acuérdate que él va al servidor, hace la solicitud, el servidor le responde, luego la API coge y me devuelve a mí lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, esas APIs pueden devolver información ya sea en formato JSON, ya sea en formato XML, en texto plano, en cualquiera de esos formatos. Pero el formato usado para transferir información, el más usado, el más común, es el JSON. Acuérdense que es el formato que nosotros usamos cuando estábamos allá trabajando con bases de datos no SQL, con MongoDB. Entonces, al desarrollar una API, deben haber buenas prácticas. Siempre tienen que haber buenas prácticas. Entonces, hay una práctica que se llama ATEOS, que mejora la navegabilidad, la autodescriptividad y la flexibilidad de la API, permitiendo a los clientes interactuar con ella de manera más intuitiva y dinámica. Es decir, que yo tengo que tener una forma bien ordenada, bien descriptiva, de tal forma de que todo lleve un orden lógico para que haya una mejor navegabilidad. Seguridad, o sea, tenemos que tratar de que esas APIs sean lo más seguras, ¿sí? Lo más segura posible, porque quizá de pronto hay personas que están consumiendo, por decir algo, la API para hacer una transferencia. Entonces, si no hay seguridad ahí, y pues madre, el dinero puede estar yéndose para otro lugar. Entonces, eso debo estar yo seguro de que cuando yo estoy consumiendo esas APIs, deben ser unas APIs seguras, sobre todo si están hablando de este tema. Testear, cuando estemos haciendo unas APIs debemos testear, debemos probarlas, debemos mirar, ahora vamos a mirar una herramienta que nos va a servir para testear, ¿sí? Entonces esa herramienta yo tengo que mantenerla y mirar las pruebas y ver si están respondiendo todo bien. Y documentar, es importante, cuando hagamos la API tiene que estar todo bien documentado. Si yo escribí una instrucción, documentar esa instrucción que hace, para qué lo hice, qué fue para qué sirvió, etcétera. ¿Sí? De tal forma de que cualquier persona que la tome pueda lograrla entender. Perfecto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, sí. Ok, listo. Bien. Bueno, ejemplos de las APIs, ya hemos visto varios APIs de integración de software como el CRM, ERP, que nosotros hemos escuchado, ¿sí? Son herramientas que sirven para integrar sistemas de gestión interna, que hay una integración de contabilidad, facturación varias de estas áreas contables, por ejemplo, y es un CRM lo que estamos haciendo ahí, y hay APIs que hacen eso. APIs de geolocalización, ¿sí? Aprovechan datos de localización geográfica útiles para rastrear la ubicación en tiempo real. ¿De dónde traemos esa API? De Google, podemos traer si en algún momento necesitamos, ¿sí? APIs de pago, facilitan las transacciones de pago, PayPal, Stripe, Square, PCE. Ya nosotros sabemos que existen esas APIs, no podemos estar gastando tiempo, gastando dinero, buscando, no. La rueda no, ya, ¿para qué nosotros vamos a ponernos a inventar la rueda? APIs de seguridad proporciona funciones como autenticación, autorización, cifrados. Muchas veces vamos a requerir nosotros de estas APIs para alguna autenticación o algunas firmas digitales o alguna cosa que nos ayude a la seguridad, a la autenticación. APIs de redes sociales, ¿sí? Conectan con redes sociales para integrar funcionalidades como compartir. Muchas veces necesitamos de esas APIs en nuestro desarrollo que estamos llevando a cabo. APIs de mensajería facilitan el envío y la recuperación de correos electrónicos y notificación. Listo, entonces para tener en cuenta esos ejemplos que ya saben que existen, es solamente buscar, documentarnos, mirar y ver, integrarlo. Bien, bueno, para crear APIs existen muchos, aquí esto está mal escrito, hay muchos frameworks, aquí está mal escrito las de, hay muchos herramientas, software, framework que sirven para crear APIs.
Mire, Python tiene Flask, Django, Java tiene Spring Boot, Ruby tiene Ruby on Rails, PHP tiene Laravel, este otro Go tiene uno que se llama Gin, el C# tiene ASP.NET, JavaScript tiene React, ¿sí? También tiene todas esas. Y ahora vamos a ver también otro que tenemos en JavaScript, que es lo que vamos a Kotlin tiene también. Pero nosotros vamos a utilizar, ahora vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a utilizar para crear esas APIs. ¿Listo? Bien, para nosotros poder trabajar ya en todo este cuento de la API, para nosotros poder, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos definido ya el lenguaje que vamos a utilizar para nosotros poder crear la API. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar JavaScript, ¿sí? Entonces, para todo proyecto es recomendable alistar las herramientas necesarias y mínimas para iniciar con un desarrollo. Entonces, yo voy a utilizar JavaScript. ¿Listo? Entonces, como voy a utilizar JavaScript, perfecto. Entonces, debo tener mi JavaScript. Debo instalar entonces un IDE, ¿sí? Un entorno de desarrollo. En este caso, voy a utilizar Visual Studio. Ahora, resulta que como lo que yo necesito es JavaScript, entonces JavaScript, les voy a echar un poquito aquí de historia de rapidez. JavaScript existe desde 1995, ¿cierto? No sé si de pronto. Pero JavaScript solamente, ¿para qué se usaba? JavaScript solamente se usaba, era para ver la parte bonita de mi página, para ver todos esos movimientos, para ver efectos, para ver un poco de cosas bacanas y bonitas, ¿sí? De mi página. O sea que ese JavaScript cuando nace allá en 1995 empieza con esas funciones, ¿cierto? Más que todo era como para navegador. Entonces ese JavaScript se fue creando popular, se fue dando popular y se fue pues incrementando mucho los programadores que lo usaban, se volvió muy dinámico, es fácil, en fin, JavaScript, entonces todo el mundo lo tenían buenas, la gente empezó a crear buenas prácticas con él y se volvió todo muy famoso el JavaScript, que hasta hoy en día también pues la gente lo sigue utilizando mucho y sigue siendo muy famoso, ¿cierto? Pero el JavaScript era hasta ahí nomás. El JavaScript no miraba ese servidor, para nada, porque él solamente era, por decirlo de alguna forma, era puro lujo. Entonces el JavaScript, teniendo en cuenta toda esa popularidad que tiene, en el 2009, nace el Node.js. El Node nace en el 2009, porque el Node dice, bueno, pero tienes tanta popularidad, eres muy fuerte, la gente te utiliza mucho, pero es bueno de que tú estés trabajando allá en el servidor. Nace el Node precisamente para suplir eso, ¿cierto? Sirve para suplir eso. Él dice, no, vamos a trabajar desde el servidor. Entonces, el Node, ¿sí? El Node se convierte entonces en el entorno de ejecución de JavaScript allá en el servidor, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a hacer es una API y la API trabaja en el servidor, y vamos a trabajar con JavaScript, entonces nosotros necesitamos Node. ¿Por qué? Porque necesitamos ese entorno de JavaScript para que me ayude a trabajar allá en el servidor. Entonces JavaScript junto con Node ya se convierte allá en un backend. Acuérdese que cuando estamos hablando de que ya JavaScript trabaja en el servidor es porque ya él está manipulando bases de datos, ya él está del lado del servidor, crea aplicaciones del lado del servidor, se encuentra en un servidor web, ya es capaz de crear APIs, ya maneja operaciones de base de datos, ¿sí? Eso ya hace JavaScript. ¿Por qué? Porque nace ese Node. Pero hay que tener en cuenta que Node no es un lenguaje de programación. Node no es un lenguaje de programación. Node no es tampoco un framework.
Node es un entorno, o sea, es como un intermediario, es como ese acompañamiento que le hace a JavaScript para poder hacer cosas allá en el servidor, ¿sí? Pero Node no es ni framework ni es un lenguaje de programación. Entonces, por eso, hoy en día, una API la hacemos usando JavaScript, pero utilizando Node. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos tener en nuestro computador Node, porque yo voy a utilizar para hacer mi API, yo voy a utilizar entonces JavaScript y como tengo que trabajar en el servidor, necesito instalar Node. ¿Listo? Entonces debemos instalar y configurar Node y NPM, que son herramientas fundamentales en el desarrollo de las aplicaciones de JavaScript, especialmente en el entorno del servidor. Miren, al instalar ese Node, también viene instalado el gestor de paquetes de JavaScript que se llama NPM. NPM es un gestor de JavaScript, ¿sí?, que nos va a servir entonces para instalar las librerías que necesitamos, para ejecutar el servidor, ahora vamos a mirar cómo vamos haciendo todo eso. Entonces, de ahí es que nace JavaScript, ya se volvió entonces ahora sí un lenguaje completo. Ya tú puedes hacer tus aplicaciones, ya tú puedes manejar bases de datos, ya tú puedes hacer un poco de cosas allá en el servidor que antes no podías hacer porque no existía Node. Node llega a salvarle la vida pues a JavaScript para que no se quedara solamente allá en esa cosa bonita y allá en esos efectos que hacía. Ya él se metió también en el servidor desde que apareció Node en el 2009. ¿Sí? También tenemos que instalar entonces Postman con el fin de revisar y evaluar el funcionamiento de las APIs. Entonces, esos elementos, esas herramientas tenemos que tenerlos nosotros listas. Ya muchos tienen instalado el Visual Studio. El Node, no sé si algunos, pero el Node solamente es descargarlo, instalarlo y ya listo. Eso no tiene más, no tiene cosa, no tiene ciencia, no tiene ninguna cosa, ninguna clave ni ningún truco. Es un paquete, es muy normal. Entonces, cuando yo voy a utilizar JavaScript para ese tipo de aplicaciones, ya sabemos que tenemos que tener instalado en mi computador, en nuestro computador, Node. ¿Cierto? Hasta ahí me estoy dando a entender, muchachos. Sabemos ya cómo ya es el meollo de este asunto. ¿Sí? ¿Entendimos? O si hay alguna duda. Sí, señor, sí, ya entendimos. Entendimos bien. Ok, listo. Ya entendimos todo este panorama. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos Node. Node es un entorno que nos permite ejecutar JavaScript sin necesidad de un navegador web. Permite a los desarrolladores utilizar JavaScript tanto del lado del cliente como del lado servidor, que es lo que nosotros queremos. Y NPM ya sabemos que es el gestor de paquetes que trae Node. Cuando yo instalo Node, ya viene NPM. ¿Listo? Entonces facilita la instalación y actualización de gestión de dependencias, que ahora vamos a ver qué son esas dependencias. NPM, repositorios de paquetes, por ejemplo, tiene un repositorio en línea enorme de los desarrolladores. Bueno, gestión de dependencia, permite instalar, actualizar y desinstalar paquetes fácilmente. Ahora vamos a empezar a hacer todo eso. Script NPM permite definir y ejecutar script para automatizar tareas comunes. Esa parte ya, para allá vamos. ¿Listo? Y Node, ya como les dije, ya sabemos. Node, lo vamos a repetir. Bueno, ¿qué hace Node? Al estar basado a Node, está basado en el motor V8 de Chrome, ¿sí? Que es el mismo que usa JavaScript. Por lo tanto, lo hace muy rápido en la ejecución de ese código de JavaScript. Entonces, característica que tiene, asíncrono y orientado a objeto. ¿Listo? Entonces, utiliza un modelo de entrada y salida no bloqueante, lo que hace eficiente y adecuada para aplicaciones en tiempo real y de alta concurrencia. Entonces ahí estamos viendo también otra de las características que tiene Node. Bien, entonces, ¿para qué se usa? ¿Por qué nosotros usamos Node? Porque necesitamos el uso común, por ejemplo, en servidores web y APIs. API REST, ¿sí? Si yo voy a construir una API REST, lógico, la voy a construir con Java,
debo tener Node porque ya yo sé que mi API está allá en el servidor. Él va a estar interactuando con el servidor. Tengo que manejar, eso es backend. ¿Listo? Entonces, listo. Bueno, otra de las herramientas que vamos a manejar. Pero antes vamos a comentarle algo. Resulta de que nosotros como desarrolladores, no nos queremos complicar la vida, ¿cierto? Y nosotros empezamos a utilizar los frameworks precisamente para no complicarnos tanto y para que todo se nos facilite y para que todo fluya. Entonces, fíjense que cuando nosotros estábamos allá en nuestra página web, creando otra página web, nosotros ya vimos cómo utilizar el Bootstrap. El Bootstrap es un framework que me ayuda, ¿para qué? Para el manejo de mi página web, ¿sí? Para mi front-end. Bootstrap, el Materialize, fíjense que también lo usamos y nosotros pues vimos cómo es el manejo de él. ¿Para qué? Para ese front-end que nosotros estábamos creando. Entonces, para el back-end también existen también frameworks. Entonces, Node utiliza un framework que se llama Express. Y ese framework lo utiliza porque es un framework sencillo, es un framework que me va a servir para crear APIs, para crear páginas de desarrollo web. Entonces, Node acompañado pues con JavaScript, que utilizan ese framework. Entonces, Express sí es un framework, pero Node ya sabemos que no. ¿Listo? Eso que quede clarito ahí, porque nosotros vamos a utilizar ese framework también. Pero ahora vamos a ver cómo realmente. Entonces, este Postman, que todo lo tenemos que instalar en nuestro computador, es una aplicación también que yo la descargo, no tiene ninguna cosa del otro mundo, solamente voy a la página, descargo, instalo y eso no demora nada para descargar. Es una aplicación que proporciona un entorno para interactuar con las APIs. Está disponible como una aplicación de escritorio, como una extensión del navegador, aunque la versión de escritorio es la más completa y comúnmente utilizada, ¿sí? Entonces tiene una interfaz gráfica, tiene soporte para múltiples métodos, es decir, yo pruebo ahí los métodos de get, de post, put, delete, path, option, todo esto que ahora vamos a mirar cómo es eso, ¿sí? Acuérdense que todas las APIs utilizan siempre esos métodos, pues utilizamos los métodos para poder comunicarnos con ellas y poder enviar las peticiones. Gestión de colecciones, variables de entorno, bueno, documentación de APIs. Ahí tenemos muchas bondades que tiene el Postman que ahora vamos a ver cómo realmente se hace. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de dependencias. En su momento, cuando le estemos hablando de dependencias, ahí vamos a mirar qué son. Express, ya yo dije, es un framework de aplicación web. ¿Para quién? Para Node. Diseñado para simplificar el proceso de creación y manejo de servidores web, APIs. Es uno de los frameworks más populares y utilizados en el ecosistema de Node, debido a su simplicidad, flexibilidad y una amplia gama de funcionalidades. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Se utiliza para construir aplicaciones y API web de manera rápida, sencilla, etc. Ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a integrar ese framework con con Node, con JavaScript. ¿Listo? Nodemon se utiliza. Ahora vamos a mirar qué es el Nodemon y listo. Bueno, ahora sí, vamos a ir un poco a la práctica. Vamos a dejar a un lado esto y vamos a crear. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña práctica de cómo podemos evaluar. Bueno, hasta el momento, ¿qué preguntas hay? Vamos a ver. Estamos aquí, ¿cuántos? Estamos 6, muy bien. Entonces aquí llegó Don James. ¿Quiénes más llegaron? Vamos a ver acá quiénes son un poquito, 1, 3, 4, así solamente 4. El James, Mario, Néstor y Manuel. Ok, listo. Bueno, chicos, seguimos entonces. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo de
¿Cómo empezamos a manejar todo este tema? Que es muy sencillo. Bueno, primero voy a crear una carpetica. Voy a crear esta carpetica por acá. Voy a crear esta carpetica por acá, en material de información, y vamos a crearlo en este tema que estamos llevando a cabo. Aquí. Y vamos a crear aquí una carpeta nueva que se llama ejemplo API. Listo. Ok, vamos a crear esta. Vamos a minimizar un poquito aquí. Tomo esto y lo arrastramos. ¿Quiere salvar su Word file? No sé qué fue lo que hizo. Ok, aquí está, ejemplo API. Ok, listo. Vamos a ver que si yo acepto lo de los autores, no sé qué cuento. Ok, ya aquí tengo entonces, tengo ya ejemplo API 1. Si yo me voy a File, aquí al menú, Terminal, y digo New Terminal, aquí ya yo tengo la terminal y aquí ya está apuntando a esta carpeta, ejemplo API. Listo, chicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, podemos hacer primero es crear el proyecto. Ya como yo tengo mi Node instalado, ya yo voy a empezar a empezar mi API, ya yo sé que es en JavaScript y ya yo sé que debo tener mi Node. Entonces lo primero que hago es que Node me cree un archivo, un proyecto, ¿sí? Que me cree ese proyecto. Ese proyecto, de ahí va a empezar mi API, desde ese proyecto que yo creo. Entonces, siempre que yo voy a empezar a crear un proyecto, una API o un desarrollo web o una con Java, siempre tengo que crear el proyecto, porque ya nuevamente lo repito, porque nosotros como vamos a estar en el servidor, vamos a estar haciendo cosas en el servidor, en un servidor, entonces por eso tenemos que tener el Node instalado. Entonces lo primero que hacemos es npm. Ya sabemos que es npm. npm es una herramienta que ya viene con Node y que me sirve para administrar. Me sirve entonces para administrar todo lo que yo voy a agregar a mi proyecto, librerías, todo lo que yo de pronto, o ejecutar un servidor, o todo lo que yo vaya a hacer, debo tener ese npm. Entonces npm init y le doy -y. Con eso lo que estoy es creando mi proyecto. El -y se lo doy es para una configuración rápida con valores predeterminados. Si no le doy el -y, entonces él viene y me lo crea, pero no me da ningunos valores predeterminados. Yo digo, vamos a decirle -y para que me venga con algunos valores. Entonces le doy un enter ahí y él debe crear ya mi proyecto. Si yo abro aquí la carpeta, ya aquí, mire, este es el archivito que crea él cuando yo le digo que me inicialice o que me cree el proyecto. Él me crea aquí un archivo que se llama pack.json. Ese es. Entonces, aquí me trae por defecto todo esto que está acá. Entonces aquí me dice name. Me dicen el nombre del proyecto. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Ejemplo API. Porque así le trajo el nombre de la carpeta. ¿Qué versión tiene? La 1. Yo iré manejando pues mis versionamientos y a medida de que yo voy versionando, así yo voy entonces cambiando las versiones. ¿Listo? Luego aquí viene entonces main. Ojo, este main es el punto de entrada del proyecto, el archivo principal que se ejecutará. Por defecto, él viene y me dice que mi archivo principal es un index.js. Si yo no voy a tener, mi archivo principal no se va a llamar index, entonces le coloco otro nombre aquí, lo cambio. ¿Sí? Pero vamos a decirle que se llame index y por ahí es que va a empezar mi aplicación. ¿Sí? Ahí, desde ese archivo principal se ejecutará mi aplicación. Luego vienen los scripts. Los scripts son comandos en línea
¿sí? Personalizadas que se ejecutarán con el NPM, ¿sí? Aquí de pronto bueno, lo trae por defecto. Aquí seguro que nos va a tocar agregar alguno en su momento. Vamos a mirar cómo es la cosa. Entonces, keyword, entonces donde dice keyword son palabras claves que describen el proyecto. De pronto ahí ustedes le podemos colocar algunas palabras clave. Autor, aquí le podemos colocar el nombre del autor. Por ejemplo, Hernando Moreno, ¿sí? La licencia, ¿qué tipo de licencia tengo yo? ¿Qué tipo de licencia está manejando mi proyecto? Etcétera. Descripción es una descripción del proyecto, que yo se la puedo dar ahí o no se la doy. Entonces, ese archivito es un archivo principal, es un componente clave. ¿Sí? Proporciona información esencial sobre el proyecto y sus dependencias y es utilizado por herramientas como NPM para gestionar la interacción del proyecto. Entonces, esto es importante, ese archivo nunca debe faltar. ¿Listo? Aquí yo le hice algunas modificaciones, guardo. ¿Listo? Ahora viene lo bueno. Ahora sí voy a empezar entonces a crear este archivito principal. Se llama index. Entonces yo le voy a dar aquí clic derecho. Vamos a decirle nuevo. Perdón, aquí nuevo. Y aquí vamos a llamarlo como me lo está diciendo allá. Yo puedo tener otro nombre. No se preocupe. Listo. Ya aquí empiezo yo a escribir mi archivo JavaScript. Empiezo a escribir ya mis comandos JavaScript para empezar ya a crear mi API. ¿Listo? O mi desarrollo web o lo que vaya a desarrollar. Listo. Entonces, como nosotros estábamos diciendo que, como yo les había comentado, que nosotros vamos a utilizar Express, ¿sí? Como nosotros vamos a utilizar Express como el framework, ¿sí? Que me va a ayudar a todo el proceso y a toda esta parte de manejo de servidor, de API, etcétera. Entonces nosotros tenemos que instalar o tenemos que traer a Express. Entonces, para eso me vengo acá donde está el terminal. Vamos a decirle aquí Clear Terminal, y aquí en el terminal yo le digo npm, que es el administrador de la npm, le digo i de install, puedo decir install la palabra completa o puedo decir i, y ahí le doy entonces el nombre. En este caso va a ser Express, que va a ser mi framework que voy a utilizar para la creación de la API. Express. Le doy un Enter y ahí empieza a crear. Ahí está ya creando el Express, ese framework que yo necesito, y listo. Él me está diciendo aquí, que él instaló 64 paquetes. ¿Sí? 65 y auditaba 65 paquetes. De 64 auditó 65. Bueno, si nosotros vamos al package.json, que es el componente clave de Node, me puedo dar cuenta que aparece una nueva línea, dependencias. ¿Sí? Entonces ya yo instalé mi primera dependencia. Dependencias o librerías. ¿Sí? Entonces ya él instaló el Express, la versión es 4.19.2. Esa es mi primera librería que estoy instalando. Ahora sí, me voy entonces para el index, y aquí en el index es cuando ya yo voy a empezar entonces primero que todo, entonces yo como ya yo tengo mi librería Express, entonces yo voy a crear una constante que se llama Express. Se va a llamar Express y esa va a ser igual entonces yo voy a requerir, ¿qué voy a requerir yo? Express. Voy a requerir Express.
voy a requerir Express, voy a agregar a mi proyecto Express y esa librería o ese Express lo estoy guardando en una constante que se llama Express. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear entonces una constante que se llama app y va a ser igual precisamente a esa librería Express, ¿sí? Para luego empezar a instanciarla. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahí en esas dos líneas. Bien, nosotros vamos a llevar a cabo un ejemplo en el cual vamos a tener un archivito con nombre, con un ID, un nombre, una edad y un sexo, ¿sí? Ese archivito que va a tener esa información, basado en ese arreglo que vamos a armar, vamos a crear esta API que lo que haga es consultarlos, que lo que haga es borrarlo, que lo que haga es buscar, etc. Pero lo vamos a hacer a través de un arreglito, ¿sí? Un archivito, y de esa forma vamos entendiendo las cosas poco a poco. Listo, entonces vamos a crear ese archivito, vamos a crear que es una constante, vamos a crear un arreglo que se llama estudiante y ese arreglo va a ser igual entonces a varios registros que vamos a escribir. Entonces vamos a tener un ID y ese ID va a ser un 1, luego nombre, 2 puntos y vamos a decir que es el señor Juan. Ese es el segundo campo. Ese Juan va a tener una edad. Él va a tener 36 años, coma, y sexo, 2 puntos. Y vamos a tener que él es Juan masculino. Listo. Ahí tenemos ya nuestro primer registro para hacer el ejercicio. Bueno, el segundo registro vamos a tener un ID con 2. El número 2, coma, porque vamos a crear otro campo, va a haber un nombre, el nombre va a ser, por ejemplo, Luna, aquí, Luna, vamos a también tener una edad, esa persona va a tener una edad de 49 años, y el sexo de esa persona va a ser una F. Listo, coma, vamos a escribir otro registro, un tercer registro, y acabamos ahí. Un ID, vamos a tener el 3, coma, nombre, vamos a llamarlo 2 puntos, vamos a llamarlo Pedro, aquí, coma, la edad de Pedro va a ser de 25 años, coma, y el sexo de Pedro va a ser masculino. Listo, ya. Entonces, basado en este archivito, nosotros vamos entonces ahora sí a empezar a aplicar todas las cositas. Listo. Lo primero que vamos a hacer, bueno, una de las características que tiene Express es la creación de rutas, ¿sí? Cuando estamos hablando de ruta, estamos hablando también de esa, aquí lo que vamos a empezar a crear entonces una ruta. Aquí vamos a empezar a crear una ruta o una URI también o un endpoint, ¿sí? Eso es típico de Express, un endpoint, ¿sí? Y esta ruta es la raíz del sitio, de mi sitio, de mi API, ¿sí? Entonces voy a crear la primera ruta. Cuando yo estoy creando cuando nosotros estamos utilizando, estamos consumiendo una API, esa API va a tener muchas rutas. De pronto yo voy a necesitar el mapa, es una ruta. Yo voy a necesitar de esa API, yo voy a necesitar la geolocalización, es otra ruta. Yo voy a necesitar de que él me dé la temperatura de un sitio dado, esa es otra ruta. Entonces son rutas que tiene esa API que yo voy trayendo. Entonces ya yo estoy creando mi primera ruta, ¿sí? Entonces, en esta primera ruta, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir entonces app
¿Quién es app? Mire que es este que estoy creando acá. ¿De quién hace parte él? Voy a utilizar un método de quién, de express. Mire que app es igual a express. Aquí lo estoy instanciando. Entonces app.get. ¿Por qué voy a utilizar get en este momento? Porque yo lo que voy a hacer es enviar una información. ¿Listo? Voy a mostrar algo. Entonces aquí le digo get, abro paréntesis y en una comilla le doy slash. Ahí le estoy diciendo que cuando se ejecute esa ruta va a ser solamente mi página principal, por decir algo. No está solamente, va a decir el nombre de mi localhost y listo. No va a decir más nada, porque solamente le estoy colocando el slash. En los siguientes ejemplos vamos a ir colocándole otros nombres y nos vamos a dar cuenta la diferencia. Aquí le digo coma y aquí le digo entonces un request, coma y un res. ¿Qué significa esto? Aquí vamos entonces a crear una función flecha, que ya debemos acordarnos de que son las funciones flecha, y aquí estamos creando eso. Bien, esta app.get, ¿sí? Aquí estamos hablando de un callback. Esto aquí es algo que se llama callback, ¿sí? Términos que vamos a ir aprendiendo cada vez más. El callback, ¿sí? ¿Qué quiere decir el callback? Callback quiere decir que una función tiene como argumento otra función. ¿Listo? Y entonces los parámetros que está mandando esa otra función es un request y un response. Cuando hablamos de request, es el objeto de la solicitud, ¿sí? Es decir, de que yo estoy trayendo algo. Ese request me está trayendo algo. Si yo estoy llenando un formulario, por ejemplo, entonces yo quiero traer la información de ese formulario. Quien lo está recibiendo es ese request. Y el res es el objeto de la respuesta, es el response, que se utiliza para enviar una respuesta al HTTP. ¿Listo? Y allí muchas veces vamos a encontrar también otro argumento que se llama body, que es una propiedad del objeto request, ¿sí? Que contiene los datos del cuerpo. Es decir, si yo estoy llenando mi formulario, inmediatamente lo recibe el request y ¿quién se lo está mandando? Ese body, ¿sí? Entonces, pero ahora que estemos usando eso, pero lo importante es que entendamos esto. Aquí estamos hablando entonces de un callback, que es un término de JavaScript, ¿sí? Donde estamos recibiendo un request y estamos dando respuesta con un response. Listo, aquí lo que estamos haciendo es una función flecha. Recuerden de JavaScript. Aquí lo único que vamos a hacer es a mandarle allá que me muestre por decir algo send. Fíjense que esto es una función para mostrar algo que es propio de Express. Entonces, bienvenido a Node.js. Listo. Eso es todo lo que yo voy a hacer aquí. Listo, aquí guardo. Ok. En este momento, yo no hay nada. No existe un servidor que me ejecute eso. No existe nada que de pronto me ejecute. Fíjense que cuando estábamos en Java, nosotros veníamos y ¿qué hacíamos en Java para que nosotros nos pudiera mostrar los resultados? ¿Qué era lo que hacíamos? Acuérdense que un servidor, teníamos que tener un servidor. ¿Cómo era que se llamaba ese servidor? ¿Cómo era? Alguien que se acuerde. Allá en Java. Tomcat. Eso, Tomcat, ¿cierto? Y ese señor era el que me ayudaba acá. Pero nosotros aquí no tenemos ese señor. No tenemos a ningún. Entonces, Express se encarga de crearlo. Entonces, nosotros tenemos que crearlo para que se puedan ejecutar las cosas. Para que él pueda llegar a esta ruta y ejecutar esta ruta. Si no existe, no ejecuta nada. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es, vamos entonces a crear
vamos a decirle entonces por decir algo, me cree ese servidor para que me pueda ayudar, porque aquí no hay nadie que me ayude. No hay nada. Tengo que crearlo y Express es el que... Entonces vamos a crear una constante que se llame un puerto. ¿Sí? Un puerto. Y ese puerto va a ser igual a process.env.port. Esto es de JavaScript. Ahora vamos a mirar qué es esto. Y le decimos 1, 2, 3. ¿Qué estamos diciéndole aquí? Mire, en esta variable port, que es con esta constante, ¿sí? Si hay algún puerto disponible por ahí, punto y coma, si hay un puerto disponible por allí, por favor, utilice un puerto disponible, cualquiera para que me pueda levantar un servidor, para que me pueda crear un servicio, un servidor y me pueda ejecutar esa primera ruta que creé. Si usted no tiene nada disponible, por eso él dice process and port, ¿sí? Si no tiene disponible, entonces utilice el puerto 3000. Eso es lo que le estamos diciendo. Y después de eso, ejecutamos, levantamos ese, entonces le decimos app, recuerden que app, ¿qué es app? App entonces es el express que estamos haciendo allá. Listener, que escuche a quién, a ese puerto que eligió. Listo, que escuche ese puerto y aquí creamos otro callback que no va a tener ningún parámetro y le digo un console.log, que ya sabemos es una instrucción ya vieja para nosotros, y allí le voy a decir entonces el servidor está activo. Listo. En el puerto. Entonces en el puerto, acuérdese de esta cosita. Y aquí le digo port. Pero acuérdese que allá en JavaScript esto funciona si yo les estoy colocando aquí una llavecita. Si yo le coloco esto, la llavecita no la... Ese se llama un... ¿Cómo que llama? Se llama la comillita. Y acá, pin, también control alt y la llave cerrando llave. Consigo la comillita esta. ¿Listo? Y para yo poder utilizar el pesos por, para que esto se una con el otro. ¿Sí? Para que todo este texto se una con esta variable. Debo utilizar, esto es de JavaScript. Y aquí le doy punto y coma. Listo. Aquí le estoy diciendo yo, mire, escuche ya el puerto y empiece ya a realizar todo lo que nos están diciendo aquí. Bien, resulta, hasta ahí vamos, ¿cierto? Lo único que creamos fue entonces un arreglo, lo creamos pero todavía no hemos hecho nada con él, y luego creamos una primera ruta solamente para mostrar un mensaje. Y lo que hicimos fue que requerimos el express, ya le dijimos, y lo que hicimos aquí fue coger ese servidor y subirlo o levantarlo o crearlo para que nos pueda servir y nos pueda dar los servicios que necesitamos. En este caso de un get que me va a mostrar este texto. ¿Listo? Entonces, bien, para yo poder ejecutar ya levantar o para yo poder decirle a ese servidor, ya empiece señora a escuchar todo lo que hay. Entonces yo tengo que hacer dos cositas. ¿Sí? Yo tengo que hacer dos cositas. Una, debo instalar entonces otra librería que se llama Nodemon. ¿Sí? Debo instalar Nodemon. Ese Nodemon me va a ayudar para que el servidor se ejecute, ¿sí? Y cada vez que yo haga cambios se ejecute y él enseguida se reinicia. Porque si no utilizo ese Nodemon, entonces yo ejecuto el servidor y cada vez que haga un cambio, otra vez va a volver, vuelve y se queda ahí, me toca otra vez reiniciar el servidor y no sé qué. No. Entonces para eso se utiliza esa dependencia. ¿Listo?
Entonces vamos a instalar esa dependencia. Entonces, ¿cómo se instala una dependencia? Ya sabemos que es npm, le decimos i y le decimos nodemon. Listo. Ahí la está creando. Ya la instaló. Vamos a ver si listo. Ok, ya instaló el nodemon. Bien. Otra cosa. Para yo ejecutar ese servidor, ¿sí? Yo tengo entonces que ir al script y en el script decirle, mire, yo quiero que me ejecute ese. Bueno, primero que todo, mire que dependencia agregó una nueva, nodemon, la versión 3.1.4. Listo, creó otra versión. Y aquí, donde me está diciendo el script, agrego un nuevo. Entonces, ¿qué voy a agregar ahí en el script? En el script yo voy a agregar entonces developen, ¿sí? Dev dos puntos, entre comillas, y le voy a decir nodemon punto slash index.js. Listo. Y aquí, coma. Tengo que agregarle eso para yo poder poderlo ejecutar desde acá de la terminal. En la terminal yo solamente lo voy a ejecutar con npm run dev para no tener yo siempre que está dando esta instrucción nodemon slash index.js. No, yo ejecuto enseguida el dev y no tener que estar haciendo cada ratico esto. Entonces aquí vengo y guardamos esto y aquí sí empiezo yo a ejecutar npm. ¿Qué me está diciendo aquí? Ok, npm run y dev. Bien. Bueno, aquí me estás mostrando un pequeño error. Falta. Que no lo guardé. Aquí no lo guardé, estaba sin guardar. Ok, buscamos acá. Este index tampoco estaba guardado, no sé. Ok, listo, ya listo. El servidor está activo en el puerto 3000. Listo, ya quiere decir de que hay un servidor ya. Hay un servidor y que ya está esperando que se ejecute cualquiera de estas rutas que están acá. ¿Listo? Entonces, mi endpoint, mi ruta principal es esta. O sea, yo le estoy diciendo que esta ruta que creé solamente es la principal, no lleva ningún nombre. Entonces yo acá voy y yo acá le digo localhost 2.3000 y ya listo, él me está mostrando bienvenido a Node.js API. Listo. Quiero saber si hasta ahí estamos. Hasta ahí vamos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna preguntita ahí? ¿Hay algo que haya escrito? Profe, pues yo sigo un poco confundido con lo de la constante app. O sea, comprendo que es como para, como dijo usted, para instanciar Express. Exacto. Pero Porque yo sí digo, yo voy a Express, lo compone muchos paquetes. Compone muchísimos paquetes, ¿cierto?
Pero yo no puedo decir express, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto, porque él no me va a aceptar, ¿sí? Y yo voy a necesitar, por ejemplo, este comando get, yo voy a necesitar este método get, el método post, el método listen. ¿De quién hace parte eso? De express. Entonces, yo no puedo decirle express, yo no puedo decir express punto, por decir algo, ap, ¿cómo es? Post. No me va, no lo acepta, no, para él eso no es correcto. Entonces este señor, lo instancio de esta forma, se lo asigno una variable, para yo, con toda empezar a utilizar solamente app, siempre que vaya a necesitar alguna de las librerías, alguno de los métodos de express, yo siempre voy a decir app, punto. Y ahí enseguida empiezo a buscar lo que necesite de express. Acuérdense que estamos utilizando pues este framework, ¿no? Entonces ese framework me está ayudando, por ejemplo, a utilizar este método get. ¿De dónde lo trae? De express. Es para yo, porque no me permite. Él no me permite decir express punto y no. Yo tengo que tomar todo este método de express y llevárselo, asignárselo a una constante llamado app. Y listo, ya después le digo app listen. Me va a servir para que escuche el puerto ya que le asigné. ¿Sí? No sé si me di a entender. Entonces, listo. Esta es mi primera ruta. ¿Qué está haciendo esa ruta? Solamente dando una bienvenida. Pero esa ruta en mi API puede hacer de pronto, y comadre, mostrar, por decir algo, no, es que yo necesito, es una aplicación para un móvil que cuando yo presione tal tecla enseguida me muestre un zumbido. Entonces de pronto esa ruta sirve para crear un zumbido. ¿Sí? Estoy creando de pronto esa API y digo, no, que aquí voy a generar un zumbido. Porque eso es lo que quiere el cliente allá, porque me la está utilizando esa API que yo tengo pública y que la puede consumir cualquier persona. Entonces ya yo tengo mi primera ruta. Entonces, ¿cómo la estoy haciendo yo? Probando aquí. Estoy probando aquí la ruta. ¿Listo? Bien, vamos a seguir con otra ruta. Vamos a seguir con otra ruta y vamos. No sé si quedamos claros. ¿Hay otra pregunta? Mario, Néstor. ¿Qué es? Se fue William, se fue James. ¿James qué? Se durmió. James se fue. Manuel, estamos entendiendo toda esta parte. Manuel. Sí, profe, sí. Mario. Mario, sí es. Más o menos, profe. Toca hacer un ejemplo. Ok. Toca ir practicando. ¿Y James? ¿Qué le pasó a James? Se fue James. Bueno, ese James está muy... Como últimamente no se va. Apenas llega y se va de poco rato. Bueno, sigamos entonces. Ok. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Ok, vamos con la siguiente parte. Entonces, la siguiente parte, lo que vamos a hacer entonces, vamos a crear otra ruta. Vamos a crear entonces una ruta para mostrar la lista de alumnos, de estudiantes. Vamos a crear la lista de estudiantes, ¿listo? Esa es la otra ruta. Entonces yo acá le voy a decir app.get, ¿sí? Abro paréntesis. Nuevamente creo entonces mi ruta. Mire, el slash. Pero yo a esta ruta le voy a dar el nombre de app/estudiantes. Estudiantes. Así va a ser el nombre de la ruta. Coma. Y aquí nuevamente le tengo que decir un request y un response. ¿Sí? Nuevamente un callback. Y la función flecha. Y listo. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Fíjense que aquí estoy creando la otra ruta. Nuevamente un get. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando algo. Cuando estamos diciendo
cuando estamos utilizando get, es porque nosotros estamos enviando, ¿sí? Estamos enviando algo. Aquí. El get recupera o solicita información del servidor, método de la aplicación. Entonces estamos recuperando, estamos trayendo de ahí de ese arreglo y estamos mostrando. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo allí. Entonces aquí vamos nuevamente a decirle un res.send y le vamos a decir entonces ahí el nombre del arreglo. El nombre del arreglo es estudiantes. ¿Listo? Ese va a ser. Eso es lo que yo quiero que me muestre ahí. Fíjense que aquí dice el servidor está activo, ¿cierto? Yo le voy a guardar, control S para guardar. Fíjense que se reinició enseguida el servidor. Cada vez que hago cambio, él enseguida se reinicia. ¿Por qué? Porque yo allá en el package, yo vine y le dije que le instalé el Nodemon para que él hiciera siempre eso. Aquí quiero ¿qué va a hacer esa ruta? Mostrar la información que hay allá en un archivo, en una base de datos, en este caso, lo que hay aquí en este archivo, ¿sí? Entonces, estudiantes, así se llama, estudiantes. Listo, si nosotros vamos acá, entonces ya acá le tengo que agregar la ruta para que él me pueda mostrar lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuál es la ruta? Es API estudiantes. Vamos a decirle control C, venimos acá, le doy control V para que vaya a la ruta que le estoy diciendo. Enter. Y aquí ya me está mostrando todo el arreglo y me lo trajo en formato JSON. ID1, Juan, edad, sexo, Luna y Pedro. Aquí tenemos 3. Fíjense que ya él está utilizando la siguiente ruta. ¿Listo? Ahí vamos, ¿cierto? Ok. Vamos a crear otra ruta. Vamos a crear entonces una ruta para buscar uno del arreglo. ¿Sí? Entonces vamos a crear aquí entonces ruta para buscar o recuperar o extraer un estudiante. ¿Sí? Un estudiante. Eso es lo que yo voy a recuperar, extraer información. Entonces estamos utilizando aquí el get precisamente porque vamos a recuperar. Bien, entonces aquí nuevamente digo app.get, abro y allí entonces creo la ruta. Le voy a decir que API, nuevamente le voy a decir entonces estudiantes slash y le voy a decir 2 puntos ID. Esos 2 puntos significa que voy a utilizar una variable. ¿Cuál es la variable? La variable ID. ID es la variable. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar. Entonces, si yo voy a buscar algo, yo tengo que darle entonces que el ID o el documento que de ese estudiante que voy a buscar. Entonces, ID y nuevamente aquí le digo el request, el response. Aquí vamos entonces nuestra función flecha, que ya sabemos, y acá le vamos a decir entonces una constante que vamos a llamar stud, va a ser igual entonces a ¿qué? Va a ser igual a estudiantes, que es el arreglo, ¿sí? Punto fin, que es buscar, que busque que aquí creamos una función flecha. Fíjense que vamos a colocar una variable, un argumento C, un C, ¿sí? Una función flecha, y aquí le vamos a decir entonces c.id, ¿sí? ID, que es el parámetro que debe recibir cuando yo estoy diciendo el request. Aquí, request, response, ID,
Cuando ese ID es exactamente igual a parse int, ¿qué hace parse int? Un un parámetro y allí termina. Bueno, una constante. Una constante igual, y acá, aquí está un C, aquí vamos a ver si ve que me... Es correcto. Aquí le estoy diciendo, mire, en stud, en esa variable, usted me va a traer, stud va a ser entonces una variable, que va a almacenar un true o un false, ¿sí? Porque aquí yo estoy utilizando la función finds, de buscar finds. Entonces, de ese estudiante, que es estudiante, sabemos que es el arreglo que contiene todo esto, de todo este arreglo, vamos a buscar entonces el ID que él trae, ¿sí? Él trae un ID de allá de esos estudiantes y lo compara con perdón, aquí lo vamos a comparar, aquí de estudiante traemos el valor, lo estamos comparando con el que me está trayendo de allá de la página, el parámetro que me van a dar, el request lo recibe y él pregunta si realmente ellos son idénticos. Entonces, aquí empiezo a preguntar yo, si no stud, que es la variable, si no stud, es decir, porque si de pronto es falso, si es stud, entonces aquí él va a decir un return res.status. Bueno, aquí podemos decir aquí sin tanto complique, podemos decirle aquí res.send y listo. Y aquí le decimos estudiante no encontrado. ¿Sí? Aquí le decimos así. Else, si no, entonces res.send es stud. Ok, listo. Aquí ya le pregunto que si no lo encontró, entonces estudiante no encontrado. Si no estudiante, o sea, si no estudiante no encontrado. De lo contrario, sí, él lo encontró y aquí le damos un punto y coma. Listo. Aquí entonces creamos la ruta para buscar. Aquí le damos control S, él acá abajo está reiniciando y nuevamente el servidor está activo en el puerto 3000. La ruta ahora es esta. Pero yo le voy a decir una variable. Aquí tenemos tres. Tenemos el 1 es Juan, 2 Luna, 3 Pedro. Vamos acá. Bueno, ya aquí lo tenemos. Es las y vamos a buscar el número 1. API estudiantes. No puedo encontrar estudiantes. Vamos a ver. Aquí me está diciendo app lista para buscar. API es estudiantes 2 puntos. No está bien. API estudiantes 2 puntos. Request res. Y aquí está bien. Una constante estudio igual a estudiantes, vamos a buscar c.ds que sea igual a parse int que lo convierte en un entero, request params.id ahí, si no stud return
Sí, aquí vamos a ver, aquí ya está guardado, aquí también está guardado. Y acá me está diciendo que vamos a buscar el localhost estudiantes. Estudiantes. Aquí ya me está mostrando y ahora aquí es estudiantes y vamos a buscar el número 3. No, el get no lo encuentra. Porque app.get está bien. Vamos a ver aquí. Sí, que de pronto. Profe, Sí. ¿no será que que el problema es que antes de API no está la barrita, el slash? Ah, sí. Sí, eso es. Sí, señor, así es. Perfecto. Aquí vamos a hacer. Sí, me faltaba esa porque la ruta la estábamos creando mal. Ok, sí, señor, eso era. Ah, bueno, aquí ya la tenemos, pero es correcto, por eso era que no me decía. Vamos a buscar que me lo muestre todo. Ahí están todos. Y ahora le voy a decir slash y vamos a buscar el 2. Es correcto, el 2 es Luna. El 2 es una que se llama Luna y tiene una edad de 49. Correcto. Gracias Nelson. Muy bien. Nelson, menos mal que está ahí, vale. Atento. Listo. Entonces aquí, si yo vengo y le digo 3, entonces él busca la ruta porque fíjense que cuando le coloco 2 puntos y la variable, esa variable la va a reemplazar por lo que yo esté diciéndole acá. Lo que yo le estoy diciendo acá. Ok, listo. Mire, para ir, ¿cómo le digo? Haciendo pruebas, vamos a utilizar entonces el Postman. ¿Listo? Ya sabemos que el Postman es una herramienta que nos va a servir para nosotros testear esa API. ¿Sí? Nosotros estamos creando aquí algo muy sencillo. ¿Listo? Estamos creando aquí muy sencillo. Algo muy... Entonces aquí lo que vamos a hacer cuando uno entra al Postman es esta la apariencia aquí que tenemos. Vamos a borrar todo. Que borre todo lo que hay aquí. Perfecto. Esto es. Entonces mire que aquí tiene, primero que todo, aquí me está mostrando aquí cuál es el método que voy a usar. Si es un get, un post, un put, un delete, una opción. ¿Listo? Eso es lo que él me está mostrando allí. Y luego, él aquí la respuesta me la va a dar acá debajo. La respuesta que obtenga de lo que yo le estoy preguntando. Es decir, que si yo acá vengo y le digo la primera ruta es localhost, entonces mire lo que hacemos, ¿no? Aquí vamos a darle este localhost. Vamos a decirle, nos vamos a Postman y le doy aquí localhost, pero acuérdense que localhost yo lo busco acá y el localhost que tiene acá, el localhost porque tiene la barrita, tiene un get. Me tiene que dar como resultado bienvenido a Node.js API. Es un get. Entonces yo acá selecciono un get porque eso es lo que yo voy a enviar mi petición utilizando un get. Ahí le digo send. Y entonces aquí dice bienvenido a Node.js API. ¿Sí? Entonces fíjense que yo seleccioné el método que voy a utilizar. Bien, ahora vamos a hacer la otra prueba que tenemos. La otra prueba que tenemos es, vamos a decirle, la segunda es para mostrar la lista. Entonces, la ruta es API estudiantes. ¿Sí? API estudiantes. Esa es la ruta. Localhost, API estudiantes.
y él está utilizando un get, ¿sí? Entonces aquí yo le doy acá, aquí está doble, get estudiante, es un get también, le doy un send y él acá me muestra, mira, aquí me lo está mostrando todo, igual que hacía acá, allá en el explorador. Pero muchas veces yo no puedo utilizar el explorador para ciertas pruebas, por ejemplo el delete, ¿sí? A veces quizás se me va a hacer difícil la cuestión. Entonces, bien, lo mismo. Ahora vamos a hacer también la prueba para estudiantes, un get, pero para buscar alguno, el 2, send, y él aquí me encuentra el número 2, que es Luna. Entonces, el Postman me ayuda para yo empezar a hacer todas las pruebas utilizando el método que realmente debo utilizar o que estoy utilizando allá en mi API para ver si está respondiendo bien, si él está trayendo la información correcta, si él está interactuando bien y trayéndome lo que se necesita. En este caso, estamos haciendo la prueba con un simple arreglo, pero lo más probable es que el lunes vamos a hacer la prueba usando ya una base de datos que puede estar remota o una base de datos que puede estar local. Entonces tenemos que ir haciendo esas pruebas. ¿Listo? Ok. Entonces ya hicimos esta parte de buscar una ruta. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la prueba para nosotros. Vamos a hacer una ruta para agregar, ¿sí? Para agregar un elemento a ese archivo. Vamos a ver cómo se agrega un elemento a ese archivo. Entonces, bien, vamos a hacer la ruta acá. Entonces, aquí, ruta para agregar un elemento. Perfecto, nuevamente, app. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede, ya no puedo utilizar un get. Yo tengo que utilizar un post, ¿sí? Yo tengo que utilizar entonces un post. ¿Por qué un post? Porque fíjate, el post envía datos al servidor, generalmente para crear o actualizar recursos. Envía datos. Entonces aquí lo que vamos a mirar es, vamos a enviar datos para que se lo agregue allá a ese archivo. Por lo tanto, tiene que ser un post. Y aquí tenemos la ruta. Le vamos a decir API y estudiantes. Tiene el mismo nombre. No importa porque este es un post y aquel es un get. ¿Sí? Igual a un request, un response, que es donde trae y donde responde, que trae todos los parámetros que estamos enviando. ¿Sí? Y aquí entonces un request, un response. Aquí tengo que abrir la llave para la función flecha que usa siempre JavaScript, ¿sí? Y entonces aquí le voy a decir una constante que se va a llamar stud. ¿Para qué? Para que guarde el registro que yo voy a enviar. Entonces en un ID estudiante.len, ¿qué está haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es el ID que voy a enviar para que agregue, lo que hace es contar todos los registros que hay y le agrega uno. Y de esa forma viene y el ID le va a agregar entonces, el ID siguiente será uno más del que teníamos. El ID, entonces, nombre va a ser igual entonces a request, o sea, lo que yo traigo. El request es el que me está recibiendo todo. Request.body, de ese cuerpo de JSON, de toda la información que yo estoy escribiendo, que yo digité allá en mi formulario, en HTML o donde sea. Y eso es lo que estoy haciendo. Y nombre. ¿Listo? Entonces, de ese body, eso es lo que voy a necesitar. Aquí es coma, coma, coma. Y lo mismo hago con edad. Edad, dos puntos, parse int. El request, lo que trae, punto body.
de toda esa información que estoy trayendo, la edad. ¿Listo? Y sexo. Dos puntos del request. El request de lo que trae punto body punto sexo, que es el otro campo que voy a estudiar. Ok, listo. Una vez ya venga y coloque en cada uno de los campitos la información que yo voy a escribir, lo guarda acá. Entonces lo que voy a hacer yo es agregárselo a estudiantes. Estudiantes.push. Acuérdense que eso lo que hace es agregar un elemento a quien al arreglo. Eso también es de JavaScript. Stud y luego lo muestro. Un res.send y stud para mostrar el registro que estoy agregando. Listo. Aquí está mal esto. Aquí es punto. Ok. Eso es lo que estoy haciendo aquí en esta ruta. Entonces esa ruta es esta, pero con post. Con post. Ojo, acuérdense. Aquí sí estoy bien, ¿cierto? No me equivoqué. Eso, muy bien. Ya la ruta está bien. Nombre, edad, request, sexo. Ok, perfecto. Y aquí vamos a terminar con punto y coma. Guardamos y se debe reiniciar el servidor y me debe decir que aquí hay un problema. Aquí hay un problema y vamos a ver dónde está. Dice que hace falta un punto y coma en algún lado. Ah, aquí. Esto no es punto y coma, sino coma. Vamos nuevamente a guardar. Pero esta vez, ya el servidor está activo en el puerto 3000 y ahora sí puedo ejecutarlo. En este caso, yo utilizando el explorador no puedo hacer la prueba. La prueba yo debo hacerla entonces acá en el Postman. ¿Listo? Entonces aquí va a ser API estudiante pero post. Aquí API estudiantes ya no va a ser aquí y aquí va a ser un post. Pero yo tengo que decirle a él la información que yo voy a guardar, la información que yo quiero que le agreguen a ese arreglo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tiene que recibir eso para guardarlo. Entonces en ese caso, mire, yo me voy aquí a header y aquí, vamos a borrar acá, y aquí donde dice key, yo le voy a decir entonces qué tipo de contenido es. Entonces aquí es, tipo de contenido, type. Y acá en value, lo que le voy a decir que yo le voy a enviar es un formato JSON. ¿Sí? Yo le voy a enviar entonces un formato JSON, application JSON. Eso es lo que yo le estoy diciendo a él. Y luego voy entonces aquí a body. Y en body debo decirle raw. Y aquí sí debo escribir lo que yo quiero que le agregue al archivo. Entonces el ID no se lo voy a mandar porque el ID él lo va a generar automáticamente. ¿Cuáles son los otros nombres que yo agrego? Agrego nombre. En este caso estamos haciendo las pruebas, ¿no? Entonces el nombre vamos a escribir entonces será Pedrito, coma. Voy a mandarle que me agregue también la edad. Y la edad de ese Pedrito va a ser de 34 años, coma. Y que me agregue también el campo sexo. Sexo, 2 puntos y masculino. Punto. Fíjense que abrí llave. Cerré ya, me la cerró automáticamente y empecé a decirle en cada uno de los campos qué quiero yo que me agregue. Nombre, edad y sexo. Lo que pasa es que el ID, él lo está calculando. Acuérdense que él contó el número de registro que hay para agregar uno. Y luego le digo enviar. Y mire Profe. Sí. En el código falta una S en estudiante. En la ruta. En la ruta. Estudiantes. No, en Visual Studio Code. En Visual Studio Code.
Vamos a ver. Ay, sí, señor. Esta ruta no me la hubiera encontrado. Uy, gracias. Entonces, eso. La ruta seguro que ahí me va a decir, no, esa ruta no existe. Entonces ya, aquí está estudiante. Listo. Ahora sí, ya yo le estoy diciendo qué es lo que va a agregarle. Post, porque le estoy enviando. Y ahí le digo enviar. Listo. Aquí me está mostrando un error. Aquí me está mostrando un error. El error que está presentando era al momento de ejecutar aquí en el Postman, que me estaba sacando el error, es aquí en el Postman nos podemos dar cuenta que para nosotros ingresar información al archivo, nosotros estamos utilizando un formato JSON, que es este que está aquí. Esto que está aquí es un formato JSON. Aquí le estamos diciendo de todas formas al Postman, le estamos diciendo que el tipo de contenido es JSON, ¿sí? Ahí estamos bien. Pero acá en nuestra app nosotros no habíamos agregado esta instrucción donde estábamos agregando la librería JSON de Express, dándole a entender o también agregando la librería para que nuestra API entendiera que nosotros también vamos a manejar formato JSON. Entonces, ahora sí, pues el módulo que estamos trabajando es este módulo, el módulo de agregar un elemento, ¿sí? Ahora sí podemos ir a agregar elemento. Acuérdense que tenemos que tomar toda la ruta completa. Mire que la estamos colocando acá. Localhost 300 API estudiante, que es esta la ruta para agregar un elemento. Y luego le estamos diciendo que el formato va a ser post, ¿sí? ¿Por qué es post? Ya nosotros habíamos dicho, porque nosotros vamos a enviar datos al servidor, ¿sí? Generalmente se usa para crear o actualizar recursos. Nosotros en este momento ese recurso es el que nosotros estamos actualizando, que es el archivo. Entonces, bien, ya aquí, teniendo ya la información, le podemos decir send y ya debe estar agregando la información. Él agregó y yo le había dicho acá que una vez agregara, me mostrara entonces nuevamente el archivo, el arreglo tipo JSON para ver cómo quedó. Nosotros podemos entonces en este momento volver acá y decirle entonces que recuerden de que nosotros allí cuando estábamos agregando, nosotros no estábamos agregando el ID. ¿Por qué? Porque acá nosotros le estábamos diciendo que el ID iba a ser la longitud de todos los registros que tenía estudiantes más 1, ¿sí? Entonces por eso nosotros no teníamos la necesidad de colocarlo porque él nos estaba haciendo eso automáticamente. Ahora vamos a mirar entonces cómo quedó la lista estudiante. Vamos a ver entonces para mostrar la lista estudiante. La podemos hacer por aquí. Podemos hacerla, vamos a copiar aquí la ruta. Podemos hacerlo por aquí, es un get. Bien, vamos a quitar este 2, le damos un enter. Vamos a decirle que en formato 1, 2, 3, 4 agregamos uno que se llama Lorenzo Luis. ¿Sí? Este fue el que nosotros agregamos, Lorenzo Luis. Y si nosotros vemos acá en el archivo, entonces aquí está agregado el número 4. Entonces de esa forma podemos solucionarlo. Entonces ya nos quedó claro por qué razón era el inconveniente que teníamos. Ahora bien, nos hace falta entonces ver cómo nosotros podemos entonces eliminar un arreglo, un elemento del arreglo. ¿Listo? Vamos a eliminar un elemento del arreglo. Para eliminar entonces vamos a agregar entonces el elemento del arreglo. El elemento del arreglo, perfecto. Entonces aquí vamos a utilizar el formatico que ya tenemos hecho para que adelantar un poquito. Y aquí empezamos. Miren, aquí entonces estamos creando una nueva ruta. La ruta para eliminar un registro. Para la ruta estamos dándole la ruta que nosotros le vamos a dar el nombre de la ruta que queremos. ¿Qué nombre le estamos dando en este momento? API/estudiantes, 2 puntos y una variable. Esta variable es el ID que yo le tengo que decir para
que él pueda eliminar ese registro. Tenemos entonces el request, el response, que son los elementos que él trae, ¿sí? Y luego, nuevamente, como hicimos acá, nuevamente entonces estamos guardando en stud, estamos guardando entonces lo que él encontró. Una vez utilice la función fins, utilizamos entonces una función flecha, donde estamos pasando los parámetros de lo que recibimos, que es el request y el ID. Y de esa forma aquí empezamos a preguntar lo que si no encontró el estudiante. Si no encontró el estudiante, entonces que nos envíe un mensaje, ¿sí? res.status, podemos decirle de esta forma o podemos decirle un resend, ¿sí? Le decimos res.status para mandarle el código del error que hubo por el cual pues no se pudo agregar, no se pudo eliminar ese estudiante. Si no, si él encontró, entonces él lo que hace aquí es un splice, ¿sí? Él lo que hace es un splice. Lo que hace, perdón, en este momento entonces es lo que hace en este momento es, utilizando el index of, encuentra la posición de un elemento de un arreglo, ¿sí? La posición de este elemento que encontró. En este momento, pues, en algún momento encontró ese estudiante. Utilizando index of podemos encontrar entonces la posición en que se encontraba para luego decirle splice index, que es la posición que lo encontró, y de esa forma pueda eliminar ese estudiante. Y luego lo que hago es mostrar pues ese estudiante eliminado para saber cuál fue el que se eliminó, perdón. Entonces, bien, vamos a guardar lo que acabamos de hacer y vamos a hacer la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente colocamos el ID, esta ruta, y vamos a colocar entonces que el número del ID que quiero eliminar. Vamos al Postman, es un delete, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar entonces el formato delete. Aquí vamos a decirle delete, y aquí entonces le vamos a decir que vamos a borrar el ID. Vamos a mirar exactamente quiénes están, cuáles son todos los elementos. Aquí está el 1 que es Juan, el 2 Luna, el 3 Pedro y el 4 Lorenzo. Vamos a borrar a Pedro, el ID 3. Vamos a borrarlo, ¿sí? Entonces aquí vamos a decirle delete, y aquí ya tenemos la ruta que la tenemos que crear. Aquí le damos el 3 porque mire que la variable .id es la variable donde yo voy a eliminar. Y luego le damos aquí enviar. Y vamos a ver exactamente, él eliminó a Pedro. Aquí eliminó a Pedro porque fue lo que yo le dije acá, que me mostrara a cuál eliminó. Ahora sí, vamos a utilizar nuevamente el get y vamos a decirle que me muestre toda la lista de estudiantes. Nuevamente volví con la ruta que tenía acá para yo mirar una lista, para mostrar la lista de estudiantes. Un get y la ruta. Eso es lo que estoy haciendo y que me lo envíe. Y aquí efectivamente borró el número. El 1 es Juan, Luna y Lorenzo. Pedro ya no aparece porque fue el que acabamos de eliminar. Entonces, de esta forma, ya nosotros podemos entonces saber o entender cuáles son las rutas que cómo son las rutas que nosotros debemos ir creando cuando estamos creando la API, ¿sí? Cómo nosotros entonces creamos las instrucciones para cargar un servidor, porque recuerden que en este momento nosotros estamos trabajando desde el lado del servidor. Entonces nosotros tenemos que tener un servidor cargado, ¿sí? Por eso es la necesidad de tener la instrucción de cargar
el servidor con estas instrucciones para nosotros poder hacer todas las acciones que acabamos de hacer con post, con get, con delete, ¿sí? Y